Bienvenidos, mi nombre es Verónica Schiariti. Una vez más quiero agradecer a la Academia Mexicana de Parálisis Cerebral y Trastornos del Neurodesarrollo por la invitación y por poder ser parte del 6º Congreso. Esta charla, el título es Actualización en la implementación de los conjuntos básicos de la CIF para autismo y parálisis cerebral, y comparto esta charla desde British Columbia, Canadá. Una vez más, no tengo ningún conflicto de interés para declarar. Voy a mencionar la CIF y los conjuntos básicos de la CIF que lideré, se publicaron en el 2014 y son de acceso libre. Voy a darles algunas referencias de donde pueden encontrar todo el material, que es de acceso gratuito. Soy miembro de la Academia Americana de Parálisis Cerebral y Medicina del Desarrollo y miembro fundador de la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidad. Yo lidero el grupo de Relaciones Internacionales y soy observadora del grupo JUFIC para diseminar la CIF en todo el mundo. Estos son los objetivos que quiero compartir con ustedes. Una breve introducción al enfoque biopsicosocial de la CIF, revisar las aplicaciones de los conjuntos básicos de la CIF y de la CIF en general, y describir proyectos en cursos relacionados a la implementación de los conjuntos básicos de TEA, del trastorno del espectro autista y parálisis cerebral en poblaciones pediátricas. Antes de empezar, como siempre, es importante poner en contexto cuál es la situación global de la discapacidad. Más de uno de ustedes debe estar familiarizado con el Informe Mundial de la Discapacidad que publicó la OMS en el 2011, donde era la primera vez que se podía reportar la prevalencia de discapacidad en el mundo, y el informe describe que 15% de la población mundial, 1.000 millones de personas, vive con algún tipo de discapacidad, y de ellos 3 a 4% tiene una discapacidad severa que depende en el día a día de otras personas. Algunos puntos esenciales del reporte, es lo que yo quiero recalcar, es la falta de consulta y participación de personas con discapacidad. Muchas personas con discapacidad están excluidas de la toma de decisiones en cuestiones que afectan directamente a su vida y a su salud. Es algo que nosotros tenemos que cambiar. Falta de datos rigurosos y comparables sobre la discapacidad que impiden que se adopten medidas de alcance nacional e internacional y que podamos aprender uno de otros. Así que destacando este punto, es tan importante entonces tener datos de calidad, que se recolecten en forma rigurosa para poder después tomar decisiones y guiar las decisiones en cuanto a los programas relacionados a rehabilitación o habilitación. Después que se publicó el reporte de discapacidad, obviamente siguió un plan de acción que todavía está vigente. Los objetivos eran mejorar el acceso a los servicios y programas de salud, reforzar y ampliar los servicios de rehabilitación, habilitación, tecnología auxiliar, asistencia y apoyo, algo muy importante, y mejorar la obtención otra vez de datos internacionalmente comparables sobre discapacidad, y potenciar la investigación sobre la discapacidad y los servicios de rehabilitación relacionados. O sea que en ese marco y con estos objetivos que tenemos, es importante entonces empezar a prestar mucha atención en cuanto a qué tipo de datos y qué tipo de información nosotros recolectamos relacionados a discapacidad. La discapacidad en Latinoamérica, la prevalencia de discapacidad es entre el 3 y 24%, con un promedio de 12%, o sea, como les contaba el reporte, decía que 15% de la población mundial tiene una discapacidad. En Latinoamérica, como ven, hay un rango bastante amplio, y esto depende de la definición de discapacidad y de cómo se estima a nivel nación o región la prevalencia de discapacidad, que eso también da para pensar en lo que necesitamos homogeneizar las definiciones y cómo recolectamos información. Existen desafíos sociales que conciernen en particular a los niños con discapacidad y trastornos del desarrollo. Esto
todos los que trabajan con poblaciones pediátricas y discapacidad o enfermedades crónicas lo saben, pero distintos informes reportan que hay discriminación, baja escolaridad, escasos recursos educativos y transporte inaccesible, que en Latinoamérica esto es llamativo en varios países, así que tenemos muchos desafíos por delante. Pero, como siempre, yo quiero recalcar que no solo es importante tener datos, pero los datos reflejan, ¿no es cierto?, el día a día de cada uno de estos niños y de sus familias, así que es la repercusión, o sea, ellos no están representados solo en un porcentaje, sino que realmente nosotros tenemos que escuchar acerca del impacto del día a día y de los desafíos sociales que estaba mencionando, en las actividades de la vida diaria de chicos de su edad. Entonces es importante siempre tenerlos en cuenta y hacer esa conexión entre los números y los datos que nos guían a planear servicios y lo que se refleja en el día a día de cada uno de estos chicos y de cada una de estas familias. A través de distintos proyectos que hemos realizado, yo les pongo una cita de uno de los artículos, que es importante para el niño y la familia. Todos queremos, la verdad, dar servicios que sean relevantes y significativos para el niño y para su entorno, y a través de estudios cualitativos hemos aprendido que lo que más les interesa son las habilidades funcionales, que es lo que pueden hacer en el día a día. Eso me llevó personalmente a estar mucho más interesada en aprender y a aplicar la CIF, que obviamente también estimula la recolección de datos funcionales y nos ayuda a concentrarnos en el funcionamiento diario. Y hablando de funcionamiento, que es un término que aplica la CIF y creó la CIF, es un término neutral o positivo, lo cual para mí es algo muy relevante. Es una noción más concreta de salud, lo que una persona con una enfermedad crónica o con una discapacidad puede hacer en el día a día. Y la discapacidad es un término neutral en términos de la CIF, que describe deficiencias, limitaciones y restricciones en el funcionamiento. Pero otra vez, como estamos trabajando con poblaciones pediátricas, es importante saber qué significa, qué representa el funcionamiento para los chicos, y tenemos que hacer un esfuerzo en recolectar información directamente de ellos. Y yo en general viajo y consulto en distintos países, y lo primero que me interesa siempre hacer es charlar con los chicos y tener información directamente de ellos. En esta ocasión no puedo visitar el lugar donde la Academia Mexicana normalmente organiza la reunión, pero estas son algunas de las fotos en la reunión que participé en Monterrey, y entrevisté a algunos de los chicos que compartían sus opiniones, sus preferencias, sus intereses, y siempre creo que necesitamos empezar las charlas o el planeamiento de los servicios primero poniéndolos a ellos primero y escuchando cuáles son sus intereses diarios. Otra vez, si ponemos en el modelo biopsicosocial de la CIF, que recalca en el centro, es una representación que yo hago, el funcionamiento es como el objetivo principal, y esto resulta de una interacción dinámica entre la condición de salud, que en este caso es parálisis cerebral, y los factores contextuales, que son los factores ambientales y los factores personales. Conceptualmente, el funcionamiento incluye la interacción dinámica entre distintos componentes o dominios de la CIF, que son las estructuras corporales, funciones corporales, y las actividades y participación, que la participación recalca la participación social, o sea, ir a la escuela, jugar, tener pareja, buscar un trabajo, participar entonces en el día a día y en cualquiera de las actividades sociales de chicos de su edad.
Para recalcar los factores ambientales, la CIF los categoriza en facilitadores y barreras, y yo siempre con una actitud de recalcar las partes positivas. En los facilitadores hay muchísimos, en la familia siempre, como sabemos, apoyando el desarrollo de los chicos, la tecnología de apoyo, los amigos, la adaptación de los playgrounds, del lugar de juego de los chicos es muy importante. Las barreras hay muchas, pero la verdad hay un montón de factores modificables hoy en día, y si lo pensamos desde una perspectiva de la CIF, hay mucho que podemos intervenir y cambiar. En la charla anterior, que hablaba un poquito de los derechos humanos y por qué es importante, la CIF incorpora la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, así que es importante cuando uno aplica herramientas basadas en la CIF, la verdad va de la mano a aplicar la Convención de los Derechos Humanos. Este era un ejemplo que les contaba, que a raíz de COVID-19 había escrito un editorial, y para mí iba muy entrelazado en los proyectos y en todo el trabajo que he venido haciendo cuando desarrollé los conjuntos básicos de la CIF, así que los invito, si no tuvieron la oportunidad de leer el editorial o ver el podcast. ¿Cómo podemos, la CIF promueve entonces un enfoque centrado en el funcionamiento y la rehabilitación integral? ¿Cómo podemos hacerlo? No significa que tenemos que cambiar todo lo que hacemos, sino que poner en perspectiva y usar el modelo como una guía para ver cuáles son los dominios que normalmente nosotros utilizamos y cuáles son los que por ahí no están muy representados en el día a día de lo que hacemos, o las intervenciones que hacemos, o las evaluaciones, y eso nos pone en perspectiva para ver qué es lo que podemos mejorar, o con qué otros profesionales podemos colaborar. Para mí es esencial, ante el cambio siempre trae, es un desafío y provoca un estrés. Yo creo que lo más importante es la educación, que sepamos por qué, cuál es el objetivo y por qué es importante entonces familiarizarse con la CIF y las herramientas de la CIF. Y hay que empezar por la educación de los estudiantes, por los profesionales, por el público en general, o sea, la sociedad, que los padres, las familias, los chicos tengan también incorporado esta visión CIF, sabiendo entonces que, no es, que es importante ir más allá de lo que es la afectación del cuerpo o de las funciones corporales. Como les decía, la educación es esencial, y este era uno de los proyectos que también en la otra charla les comentaba. Se llama Mis habilidades primero, un lenguaje positivo en atención de la salud, y también los invito a ver las animaciones dirigidas a distintos públicos, a los profesionales de la salud, a los mismos chicos, y a los amigos, o sea, al contexto en el cual un chico con discapacidad vive, así que es no solo la educación de la persona o de la familia con discapacidad, pero el entorno es muy importante, así que espero que puedan chequear las animaciones, y si no las puedo compartir al final de la charla. Este mismo proyecto, Mis habilidades primero, fue seleccionado para una campaña internacional que se está llevando a cabo en este momento. Se está invitando a chicos de todo el mundo a contar sus habilidades usando sus palabras, usando el lenguaje más eficiente, o en el cual ellos sientan que es más fácil compartir información, o sea, el lenguaje de señas. Pueden grabar un video o subir una foto o un dibujo. Pueden chequear la página. Esto está organizado por la Academia Europea de Discapacidad Infantil, y el 3 de junio del 2021 es el día que se eligió para hacer el Día Global de colaboración. El tema es la colaboración mundial, y Mis habilidades primero es el tema de la campaña,
que va a representar la voz de los chicos. Entonces los invito, pueden cada uno en su idioma, no tiene que ser en inglés, sino cada uno puede hacerlo en español, o si hay más audiencia latina, en portugués. Así que los invito a chequear la página de la Academia Europea, y si tienen preguntas después podemos compartir más información. En cuanto a educación, que estábamos hablando, yo también creé con un equipo de trabajo acá en Canadá una página educativa de los conjuntos básicos para parálisis cerebral. Hay 5 casos clínicos que pueden chequear, y les va contando paso a paso cómo se pueden utilizar desde la historia clínica, o sea, desde la recolección de datos hasta elegir los instrumentos adecuados para medir las áreas específicas de los conjuntos básicos, y cómo reportar al final y hacer un plan colaborativo integral. El mayor desafío en habilitación o rehabilitación en pediatría es medir lo que es realmente relevante para el niño, la niña y la familia. Eso es lo que veníamos proponiendo desde el principio. Ofrecer tratamientos que favorezcan la participación, como jugar, participar en deportes adaptados, integración social que sea real, y que disminuyan barreras ambientales. O sea, necesitamos realmente intervenciones que sean integrales. Otro desafío es comparar y evaluar en forma sistemática el resultado de nuestros tratamientos. Esto es algo que por ahí no hacemos con tanta dedicación, y que es importante para guiar en nuevos programas o cómo seguir ampliando programas. Así que los datos y la forma de recolectar datos en forma integral es muy significativa. Otra vez, recolectar información integral ayuda a tomar mejores decisiones, a ahorrar costos, a invertir en algo que sea relevante para el día a día del niño. El llamado a la acción, si quieren, es aplicar la CIF y herramientas basadas en la CIF en los procesos de rehabilitación integral infantil. El gran desafío con la CIF pediátrica es que tiene muchísimos códigos. Si ustedes están familiarizados con el manual, tiene casi 1700 códigos alfanuméricos. Es difícil y casi imposible de aplicar en la práctica diaria. Las soluciones que se han planteado es crear herramientas que identifiquen los códigos o los códigos alfanuméricos más relevantes para cada condición, y estos son los conjuntos básicos. Los que yo les quiero comentar son los de parálisis cerebral, los de TEA y los de trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Gráficamente, entonces, la metodología de los conjuntos básicos tiene una metodología rigurosa con un centro relacionado a la OMS, el ICF Research Branch, en este momento que están en Suiza. Crearon una metodología en la cual hay que hacer distintos estudios independientes y después una reunión de consenso en la cual se seleccionan cuáles son los códigos alfanuméricos más relevantes para cada condición, y yo lideré el proceso para hacer los conjuntos básicos para niños y niñas con parálisis cerebral, y como les contaba, hay ya otros core sets o conjuntos básicos para otras condiciones pediátricas. Y a partir de ahora les quiero ir mostrando algunos de los papers y algunos de los proyectos que hemos realizado relacionados a los conjuntos básicos. Este es un paper que se publicó en el 2018 en el Developmental Medicine and Child Neurology, donde comparaba el contenido de los conjuntos básicos pediátricos que hasta el momento existen, y como les contaba, hay 5 conjuntos básicos para parálisis cerebral. Hay uno comprensivo que tiene 135 categorías para chicos de 0 a 18 años. Hay uno breve común, que son solo 25 categorías que representan todos los dominios de la CIF.
y después hay breves para edad específicos que van desde 31 categorías a 37, cubriendo todos los grupos de 0 a 6, 6 a 14 y de 14 a 18 o la transición a la edad adulta. En este momento es importante saber también que los conjuntos básicos los guían en qué medir, o sea, qué áreas son las importantes, pero no cómo medir, no es un instrumento evaluativo, no les va a dar un score final, sino solo una guía, una referencia para identificar herramientas evaluativas. Este es otro paper relacionado a qué herramientas se alinean con el contenido de los conjuntos básicos, y pueden ver, hay distintas tablas que los van guiando. Hay varios de los instrumentos que se usan también en Latinoamérica, así que espero que sean relevantes. Esto es volviendo al paper que comparaba el contenido de los 3 conjuntos básicos, es para contarles cómo están organizados, o sea, la primera columna que ven es de parálisis cerebral y ven los 5 conjuntos básicos y cómo se separan por edad, y los otros son de TEA y el trastorno de déficit de atención. Como ven, en cada uno hay 5 y él tiene la misma propuesta. Hay uno comprensivo para cuando hay un equipo multidisciplinario, entonces tiene bastantes categorías. Eso es como la evaluación más detallada que se puede hacer. El común breve tiene menos categorías, pero como ven en el de autismo todavía tiene bastantes categorías, tiene 60 categorías, y después por edad. Y la diferencia que hay con los de autismo y trastornos de déficit de atención es que ellos no solo hicieron para transición de la edad adulta, pero incluyeron a adultos y información relacionada a adultos. Entonces se puede utilizar el último, transición de la edad adulta o adultez, es para todo a lo largo de todos los años de la vida. Así que eso fue un aporte, algo diferente en la metodología que ellos hicieron. ¿Qué aportaba este estudio? La especificidad del contenido de los conjuntos básicos de la CIF para discapacidades de inicio en la infancia. Se ha cuestionado en el pasado, antes cuando nosotros publicamos los corsets de parálisis cerebral, nos decían que iba a ser exactamente la misma estructura para otras condiciones de discapacidad de inicio en la infancia, así que tuvimos que hacer el paper, esperar que se hicieran los corsets de TEA y trastornos de déficit de atención y poder comparar el contenido, y nosotros pudimos refutar eso. La información funcional es única para cada condición de salud, así como el rol característico de factores ambientales que influyen en el funcionamiento y en la discapacidad para cada una de estas poblaciones. O sea que el espectro de funcionamiento y el rol de los factores contextuales es diferente según la condición de salud. Esto es uno de los gráficos que muestra, entonces están por colores, están viendo cada uno de los conjuntos básicos, y esto es un resumen del porcentaje de categorías según los dominios de la CIF, ¿no? El B es funciones corporales, D es actividad y participación, la E es factores ambientales, y la S estructuras corporales. Y lo que vimos era que la representación que tenía cada uno de ellos, como ven, casi todos se concentran en actividad y participación, con lo cual al ser herramientas basadas en la CIF era algo que estábamos orgullosos de poder representar. Y después lo que muestran estas herramientas es el rol importante que tienen los factores ambientales, y mucho más en los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Así que es interesante, y dentro de cada uno de los componentes, los capítulos y las categorías específicas son diferentes, o sea que nosotros pudimos demostrar que era importante tener conjuntos básicos para distintas condiciones.
La aplicación global de estos conjuntos básicos mejorará nuestra comprensión de las capacidades funcionales de cada una de estas condiciones, así como también complementará la información diagnóstica con datos funcionales significativos y muy necesarios en la práctica clínica. Todavía seguimos viendo que las bases de datos están basadas solo en códigos diagnósticos y que no hay información funcional en bases de datos relevantes que puedan guiar a nivel país o a nivel poblacional la toma de conductas o el planeamiento de políticas sanitarias. Así que por esto es importante. Otra de las cosas que también es importante aclarar es que la estandarización, o sea, la idea de que los conjuntos básicos sean como guía a nivel de la organización donde trabajan o a nivel nacional, no significa que uno pierde la perspectiva de la persona. Es otra de las cosas que se ha cuestionado, es que si uno tiene guías es solo a nivel, a nivel de la población, uno hace siempre lo mismo, y que la gente tiene, o los chicos tienen particularidades personales, y que esa información se podría perder. También nosotros aclaramos que a los conjuntos básicos se le pueden agregar categorías, o se puede agregar la parte personal. Una cosa no significa, las dos son complementarias, y no significa que usar un conjunto básico se pierde la información personal. Abordando sistemáticamente los dominios sociales y el papel crucial de los factores ambientales que facilitan el funcionamiento cotidiano, es algo muy importante también ser sistemáticos y poder captar información social y factores ambientales, porque esa es la parte que nosotros podemos cambiar. O sea, eso es, la intervención tendría que ir dirigida más que nada al entorno, o la verdad es algo que no podemos dejar de tener en cuenta cada vez que evaluamos estas condiciones. Les quería contar que, así como soy parte de ALDIT, de la Academia Latinoamericana, lo que nosotros estamos haciendo es favorecer también el acceso a la información. Entonces desde el 2017 hemos traducido los abstracts de los papers que se publican en el Developmental Medicine and Child Neurology. Entonces, como les contaba, este paper se publicó en el 2018, y ustedes pueden acceder al resumen en español o en portugués. Las aplicaciones, brevemente, de la CIF y los conjuntos básicos son múltiples. Yo doy algunos ejemplos, como usarlo como marco teórico, o sea, solo para guiar la práctica y tener esta visión de la CIF, que eso no significa que tienen que empezar a utilizar los códigos si es que no sienten que tienen el entrenamiento adecuado. Un lenguaje universal, de la misma forma, ¿sí? Tratar de que los profesionales con distintas disciplinas pueden usar el mismo, en algún momento puedan traducir lo mismo y hablar de actividad, participación, factores ambientales. Entonces es tratar de usar el mismo lenguaje como una herramienta de clasificación, y es lo que estábamos tratando de mostrar, es describir las habilidades o las limitaciones en el día a día, es más allá de una sola. Existen otras herramientas de clasificación que más de uno de ustedes está como muy familiarizado para parálisis cerebral, pero como ustedes saben, esos sistemas de clasificación se concentran en áreas muy particulares, como sentarse o caminar, o hablar o deglutir, pero no en forma integral. Entonces esto es usando la CIF utilizarían un enfoque más integral. Y como método para comparar datos funcionales, y tenemos algunos ejemplos, se pueden construir perfiles de funcionamiento y poder comparar datos funcionales a través del tiempo. La CIF ayuda a crear plantillas, o plantillas que ustedes mismos pueden hacer usando cualquier sistema que sea fácil en su organización, en su clínica. La idea es que siempre tengan un sector destinado a
tomar información del paciente y del niño, así la verdad sistematizamos la atención centrada en la familia, teniendo siempre la opinión de ellos primero, y después sistematizando el approach, el enfoque, utilizando los códigos de la CIF o el contenido de cada uno de los conjuntos básicos. Otra de las cosas es promueve metas funcionales y concentrarse en metas funcionales como objetivos terapéuticos, y acá están viendo también arriba a la izquierda un ejemplo del ciclo de la rehabilitación, y en cada uno de los pasos del ciclo de la rehabilitación se pueden crear plantillas basadas en la CIF o en los conjuntos básicos. Este es uno de los ejemplos. Se pueden crear plantillas de un perfil categórico, que es el perfil de funcionamiento que están viendo arriba a la derecha, y también una tabla de intervención o una plantilla de intervención en las cuales cada una de las categorías se puede definir específicamente y asignar al equipo multidisciplinario. Si ustedes ven las columnas y las X, están diciendo quién del grupo multidisciplinario se va a encargar de esa categoría en especial. O sea, sistematiza las áreas que normalmente, seguramente ustedes lo hacen espontáneamente, pero no se sistematiza la recolección de datos o reportar que esto se ha hecho. Estos son algunos de los ejemplos de los formularios o de las plantillas que se pueden hacer. El ejemplo que ven en colores azul y amarillo es el perfil de funcionamiento en la primera evaluación, y después en el follow-up o en el seguimiento, que puede ser de 3 a 6 meses, y reevaluar y poder comparar específicamente cómo ha cambiado el perfil de funcionamiento. Este es uno de los ejemplos. Entonces uno empieza con la idea, ¿no? Con el modelo que yo les contaba de cómo está formado el modelo biopsicosocial y los componentes, pensar en el niño, preguntarle al niño, tener la familia presente en cuanto a sus objetivos, tratar de crear un perfil de funcionamiento y crear funciones, metas funcionales que se van reevaluando con el ciclo de la rehabilitación en forma sistemática y frecuente. Ahora les quería contar algunos de los proyectos en curso, ¿no? La idea de la charla era una actualización en qué está pasando con la implementación de los conjuntos básicos, y este es un ejemplo con los conjuntos básicos de autismo. Este es un paper que está en revisión todavía, así que no les puedo contar demasiado, pero al menos les quería contar el proyecto. Esto se lideró en Argentina, y la idea era, como les contaba, los conjuntos básicos para autismo son largos y son en general para la población de edad de 0 a la vejez. Los colegas que utilizan o que ven pacientes con autismo y utilizan distintas herramientas para autismo en pediatría, lo que decidieron era tratar de adaptarlo culturalmente y específicamente a la población que ellos veían. Entonces hicieron como una selección de categorías, empezando no de toda la clasificación, pero de los conjuntos básicos de TEA, específicamente del comprensivo, que tiene como 111 categorías. Hicieron una reducción acá ven un poco los pasos, hicieron una reducción de las categorías haciendo consenso en forma local, crearon su checklist o su lista de categorías si quieren una reducción, que se llama TEA Así Funciona. En este momento ellos hicieron un piloto para ver si se puede realizar, si es práctico. Aprendieron un montón en cuanto a todo el proceso de cómo utilizar una herramienta CIF en la práctica clínica, y en este momento hicieron el perfil de funcionamiento de más de 100 chicos, y han
reportado cosas muy positivas del ejercicio nada más de tratar de hacer esto, y tratar de seguir adelante, y obviamente va a necesitar revisiones y mejorarlo, pero esperemos tener buenas noticias con la publicación, así podemos compartir exactamente de qué se trata esta herramienta. En los conjuntos básicos para parálisis cerebral se publicaron en el 2014, entonces tenemos, ¿no?, casi 6 años de ayudar en distintos países a la implementación, así que hay un poco más de historias para contar. La gente de Brasil ha sido muy activa en cuanto a tratar de aplicarlos, y no solo aplicarlos, pero reportar en cuanto a su experiencia, así que yo siempre les agradezco. Este fue uno de los primeros artículos que se publicó. Ellos tomaron el conjunto común de 25 categorías y crearon su propia, lo tradujeron, si quieren, a su práctica diaria, crearon, ven en la columna del medio, la columna de la derecha, sus preguntas, o seleccionaron sus propios instrumentos para evaluar cada una de las categorías del conjunto básico común. En el 2018 también publicamos la experiencia que muchos colegas estaban teniendo en aplicar los conjuntos básicos a distinto nivel, y tengo algunos. Este es un paper que es de acceso libre, así que pueden acceder. En ese momento describíamos 4 iniciativas a distintos niveles. Brasil, que creo que también tengo un slide mostrándoles, es describiendo el perfil de funcionamiento de chicos con Zika congénito, que como saben hubo un brote en el 2016 y tuvo un gran impacto en Brasil. Muchos de los chicos clínicamente presentaban parálisis cerebral, por eso ellos utilizaron el conjunto básico de parálisis cerebral y describieron el impacto en el funcionamiento. En Malawi se lo utilizó a nivel de la comunidad, y los recursos eran mucho menores, o sea que se los usó como guía para evaluar la atención centrada en la familia y la recolección de datos que se hacía a nivel comunitario. En Rusia se hizo con apoyo del ministerio a nivel nacional. Ellos crearon sus propias herramientas para evaluar los conjuntos básicos, y en Polonia se usó en un instituto de rehabilitación. Este es uno de los artículos que también pueden acceder, que es de acceso gratuito, que era describiendo el perfil de funcionamiento en Zika. Y ellos crearon su propia traducción de cómo poder traducir cada categoría y cómo asignarles las categorías CIF. Crearon tarjetas de respuestas visuales, algunas tenían caritas describiendo de 0 a 10. Esto es alguno de los ejemplos, pueden después revisar el paper y van a ver ejemplos en particular, que es uno de los desafíos en cómo asignar las categorías CIF. En el paper describimos algunos de los resultados y de las experiencias de aplicarlo en estos 4 países. Este es uno de los ejemplos. Por ejemplo, Rusia creó perfiles de funcionamiento para, según el GMF, el Gross Motor Function, la clasificación de función motora gruesa. Y como ven en la pantalla, tienen a la izquierda los chicos con niveles 1 y 2, y a la derecha de 3 a 5, pero es una forma, un ejemplo de cómo utilizar y cómo reportar entonces el perfil de funcionamiento a nivel poblacional. Este es un ejemplo que les mencionaba, el centro de rehabilitación en Polonia. Ellos utilizaron el marco teórico para reorganizar o para mapear los servicios que tenían. La verdad, esto fortaleció lo que estaban haciendo, que estaban promoviendo una rehabilitación integral,
con educación y con servicio social incluido, o sea que la verdad fue un ejercicio lindo para demostrar que todos los componentes o todas las actividades que ellos hacían estaban representadas por el modelo CIF. Y en Rusia, el objetivo principal era adoptar los conjuntos básicos como una guía para diseñar un programa de rehabilitación nacional. El método, con apoyo del Ministerio, como les contaba, de Salud, crearon un algoritmo, identificaron áreas centrales del funcionamiento guiadas por el conjunto breve, el de 25 categorías, seleccionaron un conjunto de herramientas básicos que son culturalmente adecuados para ellos, tradujeron la información de las herramientas a los calificadores CIF, y ellos hicieron como un ejercicio para ponerse de acuerdo y tener consenso en cuanto a eso, resumieron la información mediante el perfil de funcionamiento, que es los ejemplos que les mostré, y planeaban metas funcionales a corto y largo plazo. En Argentina también se está trabajando en tener una herramienta similar a lo que contábamos de la experiencia con autismo, pero para parálisis cerebral. Ellos están usando el conjunto básico común de 25 categorías y están haciendo el ejercicio de identificar herramientas evaluativas acordes y accesibles para ellos, y hacer el entrenamiento con la gente para poder calificar, o sea, traducir la información del resultado de esas herramientas de evaluación a los calificadores CIF. Así que también esto está en progreso y espero poder compartir con ustedes más información. Este es un paper que se publicó en febrero, a finales de febrero, o sea, hace poquitos días. Es tratando de promover el potencial en chicos en edad temprana, usando un marco teórico en conjunto en educación, con el sector de educación y de salud. Como ven, uno de los coautores es Rune Simonson, que es el profesor Simonson fue el que lideró el grupo de trabajo para crear la CIF pediátrica, y él trabaja en educación especial, y ha tenido años de trabajar como consultor en áreas relacionadas a desarrollo infantil temprano, y la verdad lo que estamos tratando de proponer con este paper es que necesitamos sí o sí usar un enfoque en común que sea apropiado a distintos sectores, como es educación y salud, que vemos que en muchos países está como muy disgregado, así que espero también que puedan revisar el paper. Este es un poco el enfoque o el marco, incorporando obviamente la CIF, y haciendo un hincapié que realmente tiene que ser a través de los años, desde la infancia hasta la transición a la edad adulta, o sea, en cada periodo del desarrollo, y que sea el mismo enfoque en salud y en educación. Para concluir o ir concluyendo, la CIF celebra habilidades y diferencias culturales. Eso es muy importante en el marco global en el cual estamos trabajando y compartiendo y aprendiendo unos de otros. Es crucial conocer el diagnóstico, el compromiso de estructuras y funciones corporales para una rehabilitación integral, o sea, eso no debemos dejar de hacerlo, tenemos que seguir mejorando y focalizándonos en esto, pero si no consideramos cómo esto impacta el desempeño en la vida cotidiana, o sea, en el funcionamiento, no ayudamos realmente al niño y su familia, y como sabemos es lo que más ellos les interesa. El modelo biopsicosocial es útil para comprender todos los factores que interactúan para lograr el funcionamiento óptimo del niño y la niña. Después de todo, como empezamos, el funcionamiento diario es lo que las familias y los niños valoran más, y es lo que nosotros tendríamos que tener, también basado en los derechos, la opinión de ellos como guía para la planificación de las intervenciones, así que esto es muy importante. Como sabemos, hay evidencia diciendo que ellos lo que más
recalcan es el funcionamiento diario, o sea que nosotros tenemos que alinear nuestras intervenciones a esto. Así que la invitación para todos es tener una perspectiva CIF, tener una visión CIF, usando toda la clasificación o solo el modelo o las herramientas basadas en CIF que puedan acceder. La relevancia, la aplicación sistemática de la CIF y los conjuntos básicos, que pueden ser los de parálisis cerebral, los de TEA o los de trastorno del déficit de atención, en salud, educación, administración e investigación, promueve el planeamiento de metas y servicios desde una perspectiva biopsicosocial, o sea que eso es lo más importante, que tengamos un enfoque comprensivo, mejorando los servicios y la participación social de nuestros niños con distintas condiciones de salud. Muy bien, los dejo. Entonces, estas son algunas de las referencias que podemos compartir durante, si tienen alguna pregunta, durante las preguntas y respuestas, donde me voy a unir. Y muchas gracias por su atención.